tiempo. Poder conversar con el general José Miguel Soto Jiménez es tener acceso a la enseñanza, al aprendizaje. Es mucho el conocimiento almacenado, ha sido vasta su trayectoria en lo que viene a ser el ejercicio de la milicia, pero al mismo tiempo un gran escritor. Son grandes sus obras que hoy se usan en universidades, son grandes sus obras que hoy se usan de referencia. Y además de eso, aunque usted se lo encuentre un poquito chocante, pero yo creo que José Miguel fue militar como más que todo por profesionalidad, porque él es poeta también. Claro. ¿Tú sabes que él hace poesía? No solamente eso, yo fui poesía. Yo fui poeta primero que militar siendo muy joven. Sí. Bueno, se enamoraba una herencia mucho que viene del abuelo. Del influjo familiar. Sí, es así. Es oportuno, pues, para que los televidentes conozcan. Esta es su última obra, Geopolitiqueando. Eso es dominicanizado que está. Es una obra que naturalmente reviste. ¿Le puedes hacer close-up? Sí, vamos a ver. Aquí la tengo, ahí lo tienes. Ve a ver. Míralo aquí. José Miguel Soto Jiménez, Geopolitiqueando. Aquí yo leo, me gusta la de Miguel Guerrero. En lo que fue su opinión, lo define como un novedoso contenido y para los fines para los que fue escrito. Este nuevo libro de Soto Jiménez constituye un valioso aporte no solo al estudio y comprensión de una ciencia vital para el análisis de las sociedades modernas, sino por su propuesta para hacer del conocimiento de esta disciplina el punto de partida hacia un objetivo esencial para la propia supervivencia de la nación. Me gusta la de Miguel Guerrero, porque aunque Adriano es un buen pensador, pero yo no sé, como que me inclino más hacia... Bueno, pero déjame decirte que debo decir que Adriano fue profesor de geopolítica, catedrático de geopolítica. En la carrera de Derecho. Inclusive, te voy a decir, no en la Universidad Católica Madre y Maestra. Inclusive fue profesor en el IMES de geopolítica, en el curso de Estado Mayor. Y yo lo relevé en esa cátedra. Sí, en esa cátedra. Bueno, pero ya usted con un dominio ya no, porque más de campo. Porque la geopolítica nació en la milicia. Mira, ¿o no? Realmente no. No. La geopolítica es una ciencia que estuvo muy desacreditada por el uso que hicieron los alemanes y los nazis. Y los principales maestros de la escuela geopolítica alemana tuvieron el pecado de que el régimen nacional socialista lo tomó como instrumento, inclusive expansionista, y para violar la frontera. Eso que ellos llamaban... El famoso concepto del espacio vital. Del espacio vital, del Lebensraum, como ellos decían. Claro. Entonces, estuvo muy desacreditada. Pero en los inicios, la geopolítica, hay una cadena de pensadores geopolíticos que no tenía que ver nada con los militares. Pero resulta que la cabeza fundamental de la Escuela Geopolítica Alemana fue un general de artillería que se llamó Karl Haushofer, que, mira, terminó suicidándose. Sí. La gente dice porque fue que un hijo de él, un oficial, murió en el frente ruso, pero él había dicho, cuando se refería, naturalmente, con mucha cautela, él decía, Hitler está tocando la música. Hitler está tocando la orquesta, pero yo fui que escribí la música. Sí, Hitler está dirigiendo la orquesta, pero yo dirigí la música. Yo escribí la música. Yo escribí la música. Yo escribí la partitura, exacto, fue lo preciso que él dijo. Porque mira, pero el problema del concepto geopolítica ha ido tomando diferentes connotaciones en la medida en que el mundo ha avanzado. Antes, el propósito de las grandes potencias era ocupar un país y apoderarse de él. Sí. Hoy en día lo que se quieren apoderar del mercado. Y era lo que se llamaba la lucha por el espacio. Por el espacio. La lucha por el espacio. Pues resulta que cuando comenzó en los albores de la humanidad, lo que había precisamente era mucho espacio y pocos habitantes. Pero aún así los conflictos
geopolíticos se producían y daban origen. La Grande Guerra se dio. Pero resulta, y viene al caso, que ahora ni hay espacio tradicional y hay muchos habitantes, pero hay otros espacios virtuales, como son los mercados, como son las comunicaciones, como es el espacio exterior. Es increíble. Y eso le ha dado vigencia de nuevo. Mire, o sea, la globalización le ha dado vigencia a la geopolítica. Yo, naturalmente, no domino el tema, pero como vamos a decir, ciudadano llano, yo he estado observando que hoy en día, el caso de Estados Unidos, que es vamos a decir, el guerrero por excelencia que tiene el mundo hoy en día, ya van a la guerra, hacen, vamos a decir, el trabajo que tienen que hacer, le entregan a quien ellos entienden y se van. Sí. Antes ellos iban y se quedaban. Sí. Y eso, pues, lógicamente, yo entiendo que se aplica, porque hoy en día yo estuve el fin de semana por la parte sur del país y ahí pude ver ya, palpar directamente el proyecto del presidente Medina con el asunto de la siembra del café. O sea, ya don Rafael Perelló no tiene que estar comprando fincas, no necesita tierras, siémbralo, tú lo cosechas y ven yo y me lo traes. Claro. Entonces no hay, como vamos a decir, esa búsqueda de lo que usted dice, del espacio, de la tierra. Porque de hecho, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, yo, en base a lo que he visto y lo que he estudiado, tuvieron fundamentada en tierra. No, en espacio, sobre todo, y hay que agregar espacio y sus recursos. Y sus recursos. En toda la época. Sobre todo los recursos primarios. Ahora lo que quieren. Los recursos básicos, los recursos elementales. Ahora detrás de los consumidores. Lo primario. Detrás de los consumidores. No, de los mercados. Sí, de los consumidores. De los mercados, pero hay otras muchas. Fíjate, yo me pongo a pensar, un tema que ustedes conocen mucho, el tema del final de la historia de Fukuyama. Sí, Francis Fukuyama, el fin de la historia del último hombre. El último hombre. Se supone que todos los problemas estaban resueltos. Es más, Fukuyama llegó a decir, y yo lo vi en una conferencia, sobre todo en la referencia de una conferencia, que no le daba al Estado-Nación más de 20 años. Sí. Que ya eso era un fenómeno. Pero fíjate lo que ha pasado y lo que ha dado vigencia a la geopolítica. Sí, pero lo interesante está que Fukuyama no se equivocó, porque el término de la frontera hoy en día es uno de los elementos a vencer por la globalización. Pero claro, y sigue ahí. Pero yo lo que quiero decirte, que fíjate que a partir de ahí tuvimos eventos terribles, por ejemplo, y yo lo discutía inclusive con muchos compañeros militares, lo discutía de que ya los asuntos no se iban a resolver mediante la guerra, ¿verdad? Pero fíjate que después de eso, tuvimos el caso de Ruanda. Claro. Donde un conflicto puramente etnográfico produjo casi 1 millón de muertos. 1 millón de muertos. De genocidio. Y tuvimos el caso también de la guerra de los Balcanes. También. Y el desbordamiento de la xenofobia y la reaparición de los nacionalismos. O sea que si tú, y hay conflictos latentes que se han resuelto en escaramuza, pero que no han tenido definición. Claro. Y es el problema del Kurdistán. Exacto. Pero si tú tomas, óyeme, sin tremendismos, que no es lo que va, si tú empiezas a tomar indicios, el mundo parecería que está en el punto de partida de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente. Hasta en Europa. Hasta en Europa no, en Europa. Mira, hay que seguir el curso ese. Sí. General, usted es un hombre que ha conocido desde la esencia misma lo que es la seguridad de un país. Sí. Oigan, ¿cómo se lo plantea? ¿Qué usted le podría aconsejar al presidente Danilo Medina para resolver el problema de la inseguridad que tiene el país hoy en día, la inseguridad ciudadana? Que entran y le cogen la jipeta, lo desmontan de su mismo estacionamiento, que lo paran en los semáforos y se le llevan el celular. Sí. ¿Qué usted recomendaría? Mira, recuerda que ahora en mi condición de embajador, usted todavía no ha entregado la carta. Yo no puedo dar una recomendación, ¿verdad?, que no se me pide. Claro. Y déjame decirte, sí, en el ámbito de referencia, yo te voy a decir algo.
Al jefe de la policía. No, ni al jefe de la policía, porque es que el problema está ahí. Es que el problema no es el jefe de la policía. El problema no es... Mira, yo creo que aquí, yo he hablado mucho de eso y lo hemos discutido, yo creo que aquí hay un asunto, el pueblo en su desesperación, en sus expectativas, en sus temores. Eso es un problema. Eso es un problema que ahora mismo yo creo que es el número 1 en todas las encuestas. En todas las encuestas, ¿verdad? Bueno. Pero resulta que eso no nos debe llevar a nosotros a la inmediatez. Sin soltar al pueblo, a la sociedad, ¿verdad? O el pueblo es una atracción a la brigandina. ¿verdad? Es una palabra que viene del 16. Del 16. Sí, bueno. Yo lo que pienso es que el problema está en eso. En ver el problema fuera de una política pública integral. De verlo desde el punto de vista de la policía. Claro, la policía es el primer escalón de la seguridad ciudadana. Pero yo creo que debemos buscar una política integral. Una política pública integral. Donde tiene que estar representado la policía, las Fuerzas Armadas y otros, la justicia. Y los ciudadanos. Y los ciudadanos. Bueno, es que no hay república sin ciudadanos. ¿verdad? Y no hay política pública exitosa sin ciudadanos. Sin ciudadanos. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, una idea común. No, que la ley orgánica de la policía. Esa es la solución. No, ahí no está la solución. No está en la solución de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Yo siempre he abogado por una ley de defensa y seguridad, ¿verdad? Que tiene que estar totalmente articulado. Es el sentido, y que eso tenga razón. Yo creo que existe, quizá usted lo sabe. Sí. Yo creo que es el Consejo de Seguridad. ¿Existe o no existe? Sí. Yo creo que existe, ¿verdad? Sí. Lo que debe es articular para que ahí se debatan los problemas de la seguridad y la defensa, teniendo que decirte que el tema de la seguridad no debe expandirse de tal forma que sea inmanejable. Por ejemplo, se habla de seguridad alimentaria. O sea, si tú amplías... Si vamos a hablar de seguridad integral, sí, hay que realmente contemplarla. Yo pienso seguridad laboral. Que tenemos que llegar ahí. Y tú quieres que te diga una cosa. Yo creo que estamos llegando. Sí. Estamos llegando. Estamos dando los Entonces, pasos. Bueno, se han tratado de buscar soluciones. Muchos operan. Pero, por ejemplo, ahora, sin hacer pecado de ese juicio historicista, ¿verdad? Yo creo que si tú observas, y yo estoy seguro que usted lo ha observado, las últimas medidas, o sea, la forma operativa, ¿verdad? No la intención, ¿no? de arriba, sino la forma operativa. Yo creo que se han dado pasos interesantes que la ciudadanía no capta, porque la ciudadanía se lleva de los efectos. Sí, pero usted que es un técnico, yo que tengo conocimientos de eso, yo creo que las cosas se están tomando medidas. Entonces, te voy a decir algo que se podría ver como un pecado. La Policía Nacional es efectiva, pero reactiva. No es preventiva. No es preventiva. Yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo en la prevención. Sí, eso tiene que ver con la prevención. Tiene que ver con la formación y la educación. No, la prevención como política. La policía tiene que contar de una política reactiva que la tiene, y yo te vuelvo y repito, es muy efectiva. Porque los casos se resuelven, ¿verdad? No en la medida que tú quieres, pero se resuelven. Pero tú tienes que tomar en cuenta también que hay que hacer hincapié. Y no solamente en una prevención mansa, diría yo. Sino proactiva. Bueno, mi general, tenemos que ir a pausa. Este libro está ya en librería. Sí, está en librería. Es la única. No te voy a decir. La cuesta. No te voy a decir el nombre, ¿verdad? Bueno, porque es un asunto de... No, está bien, pero esa gente son asociados nuestros. Bueno, bien. Desearle el mayor de los éxitos, que sabemos que lo va a tener en esta representación que ahora a usted le toca asumir, de nosotros por allá, y sobre todo que orientemos el concepto. Yo estoy en la parte mercantil. Y además, déjeme decir una cosa, no se van a librar de mí tan fácil. Todo es un proceso. O sea que yo espero venir a este espacio antes de irme. No, pero librarnos no. Ojalá, usted acuérdese que yo le dije a usted que usted debió acompañarnos y quedamos en eso y no lo terminamos de afinar.
pero usted sabe que esta es su casa. Pero para despedirme, ¿verdad? No porque eso no quedó en la barunta. Sí. Agradecer en este espacio la deferencia y la distinción que ha tenido el presidente, el ciudadano presidente de la República para conmigo en ese nombramiento, que me hace compromisoria de hacer lo que debo de hacer. Y yo sé que usted lo va a hacer. Bueno, y el país entero lo sabe. Vamos a pausa, señores. Retornamos en un momentito con más contenido.